Começa tu. Sim. Começamos agora então? Que guapos. Porque te hemos visto la calva. Ah, claro, claro. ¿Cómo se dice calvo en portugués? Calvo. Calvo. Careca. ¿Careca? Careca é pior. ¿Caraca? Carioca. Não carioca. Não, careca. Careca. Acho que podemos começar. Olá a todos, bem-vindos e é com muito gosto que estamos aqui para dar início já ao terceiro workshop de leucemia mieloide aguda, juntamente com o grupo PTEMA. Aliás, nós temos muito que agradecer, pelo menos na minha perspectiva, ao grupo PTEMA e, nomeadamente, aqui ao meu colega de mesa, Dr. Paulo Montesinos, que é, sem dúvida, a alma disto e que nos tem feito crescer e que nos tem ajudado imenso. E esperemos que esta colaboração ibérica continue de boa saúde. E este já é a terceira edição, como eu dizia, e estamos cada vez mais empenhados em que estes encontros sejam frequentes, pelo menos uma vez por ano, e que se tornem ainda mais robustos daquilo que têm vindo a ser. Muito obrigada a todos. Acho que, não sei se o Paulo quer dizer alguma palavrinha, ou passamos já à primeira palestrante. Sí, no, yo quiero dar bienvenida, buenas tardes a todos. Gracias por venir y, como dice Fernanda, nada, este encuentro, este meeting, que es un workshop y que yo creo que se ha hecho por necesidad, es decir, por la colaboración que llevamos haciendo ya, yo creo que desde, pues, no sé, 7, 8 años, posiblemente. La primera vez que nos encontramos, me acuerdo que fue en Oporto y que hablamos entre todos. Pues bueno, un poquito de facer grupo en Portugal entre todos aquellos que tratáis doentes con leucemia y desde luego de la colaboración pues con el resto de hospitales de PTEMA, que somos muchos. Ahora mismo en la base de edades del grupo PTEMA somos 273 instituciones de Portugal. Cinco, porque ahora recientemente se ha unido Funchal al registro de doentes y sé también que está con el trabajo, porque el trabajo burocrático muy difícil en otras instituciones, por ejemplo en los capuchos, y bueno, seguro que lo importante es de poder hacer grupo para hacer estudios conjuntos y de feito yo lo que espero es que esta reunión cada vez sea más demostrar resultados y demostrar los proyectos que todos vosotros hacéis, no solo con los datos de doentes portugueses, sino con los datos de todo el grupo PTEMA. Y bueno, mañana os falo un poquito más de cuál es la evolución del registro y de las posibilidades que tenemos, y luego también una parte importante, la colaboración en ensayos clínicos, de hacer llegar a los doentes pues, nuevas terapias antes posible, ¿no? Porque es una, como veremos ahora, que es una doença de mucha necesidad. Y bueno, lo más importante que hoy la reunión es solamente de 1 hora, eso es que dura poco, por lo cual dentro de 1 hora pues nos reuniremos de nuevo ya para salir a jantar a las 6:30, ¿vale? O sea que desde que acabemos hasta que nos reunamos fuera para salir, que hay una salida, que hay un autobús, pues tenemos un ratito para hacer nuestras necesidades y nada, sin más, si os parece, si quieres podemos comenzar. Sim. Então, começamos com a doutora Sandra Marini. A doutora Sandra Marini já é nossa conhecida, nossa amiga, é da ULS de Coimbra e que vai começar por nos elucidar e ver qual é o estado da arte dos doentes não elegíveis para quimioterapia com leucemia mieloide aguda, como é o tema desta reunião. Muito obrigada, doutora Sandra, e quando quiser,
Muito obrigada, doutora Fernanda. Boa tarde a todos. Obrigada à Comissão pelo convite y bueno, mi charla va a ser en portugués y no en español, así que creo que lo entenderás mejor. Bueno, cabe-me a mim falar então do estado da arte na abordagem de doentes não elegíveis para quimioterapia intensiva. E acho que todos nós, quando temos um doente destes pela frente, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é como é que vamos definir o que é um doente não elegível para quimioterapia intensiva. A verdade é que, ao longo dos anos, tem-se procurado critérios capazes de prever a tolerância dos doentes à quimioterapia intensiva e tentando, de algum modo, reduzir a subjetividade da decisão do clínico. A seleção inicial começou por passar pela idade cronológica do doente e rapidamente se viu que a idade cronológica não seria um bom critério de decisão. Em 2013 surgiram os critérios de Ferrara, que na prática aliaram à idade várias comorbilidades que os doentes pudessem ter. E estes critérios, de facto, continuam a ser utilizados nos dias de hoje, muito a nível dos ensaios clínicos para seleção de doentes, mas na prática não incorporam outros problemas e outras necessidades, outros fatores na prática que serão relevantes para a decisão terapêutica. E por aí tem-se avaliado o uso de escalas geriátricas na tentativa, de facto, de colmatar esta necessidade de caracterização destes doentes. Esta escala que trago aqui é uma escala da ASCO, que tenta, como podem ver, aliar vários fatores, como a função cognitiva dos doentes, as comorbilidades, o status social, a função física do doente, o risco inerente à toxicidade à quimioterapia e, de facto, estas escalas, até à data de hoje, não existem estudos específicos com idosos frágeis e com neoplasias hematológicas, mas a evidência atual diz-nos que possivelmente este poderá ser um caminho para conseguirmos definir este doente unfit. A segunda problemática com que todos nós nos deparamos, todos nós que tratamos de leucemias agudas, tem a ver com a heterogeneidade existente dentro de um grupo de doentes da mesma idade. Imaginemos estes três senhores, que têm todos 78 anos, mas na prática conseguimos ver várias diferenças e vários graus de fragilidade quando olhamos para eles. Este senhor do lado direito eventualmente é um doente de 78 anos, mas que é fit, que consegue, faz uma atividade física diária, vai levar os netos à escola, tem uma vida saudável, é um doente sem grandes comorbilidades. O senhor que temos no meio, apesar de ter a mesma idade, na prática consegue fazer as atividades da vida diária, está mais por casa, mais sentado, mas já tem algumas comorbilidades e parece-nos mais frágil. E do lado esquerdo vemos uma senhora com 78 anos, mas acamada e totalmente dependente. Na prática, a pergunta que se coloca é se devemos padronizar o tratamento em doentes unfit e, se calhar, fazer uma distinção entre um doente unfit, por exemplo, não frágil, frágil, e um doente que seja para paliativos. Depois de definirmos os nossos doentes, é importante entendermos qual é o perfil mutacional relacionado com a idade na leucemia mieloide aguda. E estes dados que trago aqui, na prática, são dados da vida real analisados pelo grupo TEMA, com uma coorte de cerca de 2.600 doentes e que analisam, de facto, o perfil molecular da leucemia mieloide aguda em grupos de idades distintas. E, portanto, do lado
a minha esquerda e a minha direita são um bocado baralhadas, mas a cor-de-rosa estão doentes com idades superiores a 65 anos e como conseguimos e do lado oposto, doentes com idade inferior a 65 anos, e que como conseguimos observar, à medida que a idade avança, há um aumento significativo das alterações associadas à displasia e isto, de facto, evidencia que a biologia da doença se transforma com o envelhecimento e é um dado que temos que ter em consideração. E agora passamos então para a pergunta-chave, que é quais são as estratégias terapêuticas atuais para doentes unfit candidatos a terapêuticas menos intensivas. E claro, temos que começar por esta associação e por um ensaio VIALA, que já é conhecido por todos nós, que levou à aprovação da conjugação da azacitidina com venetoclax frente à azacitidina em monoterapia, que era a terapêutica, o standard of care na anterior, e que, de facto, se viu que as taxas de resposta completa nos doentes sobre a Azaven eram superiores, 66,4% versus 28,3% no grupo da azacitidina em monoterapia, e viu-se também que, em termos de sobrevivência global, esta associação trazia benefício. Falamos de 14,7 meses versus 9,6 meses com a azacitidina em monoterapia. Na análise de seguimento a longo prazo, portanto, com 43 meses de seguimento, vemos que as curvas se mantêm afastadas e, de facto, prevalece este predomínio da associação de azacitina com venetoclax. Mas penso que todos nós temos doentes sob tratamento com a Azaven e vemos que uns doentes evoluem muito bem e que estão 2, 3 anos bem, sem doença, livres de transfusão, e que outros não vão assim tão bem e que recidivam, atingem a resposta, mas recidivam rapidamente ou nem chegam a responder. E, de facto, esta heterogeneidade foi evidenciada pelo professor Donner, que analisou geneticamente, os doentes incluídos no estudo VIALA. E demonstrou, portanto, ele fez, traçou a sobrevivência global por estratificação de risco dos doentes tratados com esta conjugação de fármacos e, de facto, conseguiu demonstrar que existem 3 grupos distintos de benefício. Portanto, um grupo com um benefício baixo, que todos sabemos que são os doentes com mutação TP53, que, de facto, as curvas seguem juntas, a sobrevivência global nestes doentes é de cerca de 5 meses nos 2 grupos. Depois, um grupo de maior benefício, e este grupo tem doentes com mutação de TP53 wild type, sem mutação de FLT3 e TD e wild type também na mutação KIN-RAS. E estes doentes, de facto, as curvas, como podem evidenciar, separam-se, têm uma boa distância e, efetivamente, temos sobrevivências globais no grupo da Azaven de 26 meses. E depois temos o grupo intermédio. Neste grupo intermédio temos doentes com wild type de mutação de TP53, mas que ou têm uma mutação FLT3 e TD, ou então são mutados para KIN-RAS. Estes doentes aproximam-se mais as curvas à avaliação global do VIALA. De facto, há um benefício no grupo Azaven, mas estamos a falar de 12 meses versus 7,5. Portanto, esta é a estratificação de risco que todos nós conhecemos e que todos nós consultamos várias vezes ao longo da semana. E, de facto, olhando para esta estratificação de risco, é altamente provável que ela não reproduza de forma adequada os grupos de risco nos doentes idosos. E, portanto, estes sistemas de classificação foram criados para doentes FIT, submetidos a quimioterapia intensiva, e, por isso, a sua capacidade de discriminar prognósticos em doentes mais velhos e tratados com Azaven revelou-se subótima. E, nesse sentido, novamente, o professor Donner e os seus colaboradores propuseram uma nova classificação genética de risco, especialmente dirigida a estes doentes. E, então, neste grupo,
basicamente nestes 3 grupos. Começamos pelo risco adverso, que é sempre o mais fácil. Temos então os doentes com mutação TP53, que temos sobrevivências globais de 5 a 8 meses, portanto continua a ser um grupo com um desfecho muito mau. No grupo favorável temos os doentes que vos falei anteriormente, onde se associa também doentes com mutação NPM1, IDH1 e IDH2, e com mutação DDX41, e estes doentes vemos que têm sobrevivências globais de 23 a 39 meses, e depois no risco intermédio, doentes com mutações FLT3 e TD, mutação NRAS, KRAS, e que a sobrevivência global de facto mantém-se ali aproximadamente a bater num ano. A questão que se coloca a seguir é: podemos melhorar estes números, que apesar de melhores do caso da azacitidina em monoterapia, não são espantosos, e a verdade é que talvez sim. Neste ensaio do professor Cadia, na verdade, publicou, portanto, temos este esquema terapêutico, no fundo foi um ensaio fase 2, que incluía doentes com LMA de novo e idades superiores a 60 anos e que eram submetidos a um esquema com venetoclax, cladribina e citarabina em baixa dose. Faziam 2 ciclos alternados com 2 ciclos de azacitidina e venetoclax, e estes de 2 em 2 iam repetindo este ciclo até cumprir 18 ciclos. O venetoclax era ajustado, pôde-se ajustar em cada ciclo consoante as citopenias, portanto os dias podiam ser de uma maior duração ou de uma menor duração. As taxas de resposta, como podem ver por subgrupos, portanto na globalidade, a taxa de resposta global foram de 85%, e se olharmos para os doentes com idades superiores a 60 anos, estamos a falar de respostas completas na ordem dos 83%. Se vimos nos subgrupos que normalmente evoluem pior, doentes com mutação TP53, estamos a falar de uma percentagem de 58% de doentes que atingiram respostas completas, e com mutação RAS 82%. Relativamente às curvas de sobrevivência, no seguimento mediano de 21 meses, a sobrevivência global não foi atingida. Mais tarde, estas curvas que estão em baixo foram apresentadas na ASH 2023, onde se analisa a sobrevivência global por status RAS ou TP53, e de facto doentes com mutação RAS têm aos 4 anos 38,4%, e os doentes com multi-IT de mutação TP53 têm resultados maus, como podem verificar. E agora vamos falar de doentes com mutação IDH1. Este ensaio, portanto, o ensaio AGIL foi um ensaio fase 3, onde os doentes foram utilizados em 2 braços, azacitidina e ivosidenib versus azacitidina placebo, em doentes com leucemia mieloide aguda de novo com mutação IDH. Os doentes tinham idades iguais a superiores a 75 anos e, na verdade, não eram doentes elegíveis para quimioterapia intensiva. Em termos de sobrevivência global mediana, estamos a falar de 24 meses para o grupo da AZA-IVO versus 7,9 meses, e de facto estes resultados levaram à aprovação pela EMA do fármaco do ivosidenib em combinação com azacitidina em doentes com diagnóstico de LMA com a mutação IDH1. Se olharmos, obviamente que não existe nenhum ensaio que compare estes 2 grupos, mas se olharmos para estes doentes no vial A, vemos que estes doentes efetivamente já tinham uma boa resposta à terapêutica. Eram doentes que se comportavam bem, com sobrevivências globais de 19,9 meses e taxas de resposta completa de perto de 67%.
Claro que, comparando indiretamente, estes doentes no ensaio ágil com ASA e IVO, vemos que há um benefício na sobrevivência global destes doentes e passamos a ter 24 meses de sobrevivência global com taxas de resposta completa também bastante boas. Relativamente aos doentes com LMA com mutação FLT3, na análise do subgrupo de doentes com mutação FLT3 no estudo VIAL-A, observamos que estes doentes apresentam taxas de resposta completas semelhantes às dos doentes sem mutação. Contudo, quando avaliamos especificamente os doentes com mutação FLT3 e TD versus FLT3 com mutação TKD, verificamos que neste subgrupo de TKD as taxas de resposta são efetivamente melhores. No que diz respeito à sobrevivência global, os doentes com mutação FLT3 mantêm dianas curtas, portanto, em torno aos 12 meses, e isto, de facto, é consistente com a alocação no risco intermédio da European Leukemia Net 2024. Portanto, estes doentes não têm respostas altamente favoráveis, mas, ainda assim, dentro do grupo de doentes com mutação, as curvas dissociam-se se os doentes tiverem mutação TKD, parece que têm sobrevivências globais francamente mais favoráveis. Ao longo do tempo, tem-se evidenciado a tentativa de associar inibidores de FLT3 à azacitidina, portanto, houve vários ensaios, a associação da azacitidina com midastaurina, com sorafenib, com biltetinib, com quizartinib. Efetivamente, alguns com taxas de resposta completa bastante boas, como é o caso do quizartinib, mas a verdade é que nenhuma associação até à data se ingrou. A verdade é que em estudos, alguns estudos pré-clínicos demonstram que estas mutações FLT3 e TD podem reduzir a dependência de BCL2 nas células da LMA. E, para além disso, clones de FLT3 tendem a expandir-se ou a emergir no momento da recaída após terapêuticas baseadas com venetoclax. E penso que isto será a premissa para pensarmos nos tripletes e na associação deste esqueleto com inibidores FLT3. Relativamente à leucemia mieloide aguda com mutação TP53. Esta subanálise do VIAL-A, na prática, foi analisar a eficácia desta associação em dois grupos de doentes com citogenética, com risco citogenético mau ou intermédio, e com a mutação TP53, ou mutado ou não mutado. Portanto, a associação ASA-VEN versus azacitidina, portanto, obviamente, nos grupos com azacitidina e venetoclax, tanto wild-type como TP53 mutado, como com as alterações dos riscos citogenéticos alocados ao intermédio ou pior, de facto, há um benefício da associação. Mas, se olharmos para os doentes com mutação TP53 e com uma citogenética má, efetivamente, comparativamente com o grupo com mutação wild-type, vemos que as respostas são francamente piores. O mesmo não parece acontecer no risco com citogenética de risco intermédio. Mas, se olharmos para as curvas de sobrevivência global, se virmos, portanto, a curva portanto, as duas curvas que vão juntas, que na prática são os doentes com a mutação TP53, portanto, a azul sobre o regime VEN-AZA e a laranja sobre a azacitidina e monoterapia, vemos que estas curvas, de facto, não se separam. E isto faz-nos pensar que, portanto, se nestes doentes com mutação TP53, se ao estarmos a associar venetoclax, não estaremos só a induzir mais toxicidade. Existiram alguns ensaios na tentativa de conseguirmos boas respostas neste setting de doentes.
Este ensaio com azacitidina e magrolimab em LMA com mutação TP53, portanto foi um ensaio multicêntrico, onde tínhamos o grupo ASA com magrolimab versus azacitidina em placebo em doentes com LMA com mutação TP53 de novo. E, efetivamente, ou infelizmente, este estudo teve que ser interrompido por falta de eficácia. Agora, uma palavra, na prática breve, para quais é que são as estratégias terapêuticas possíveis e atuais para aquele grupo de doentes a quem não conseguimos tratar com azacitidina e com venetoclax, na prática os unfit frágeis, por assim dizer. Portanto, este ensaio, o Ascertain LMA, na prática foi um ensaio fase 3, que combinava, portanto, com uma combinação oral de decitabina com cedazuridina, DEC-C, versus decitabina endovenosa. Portanto, na prática, os doentes faziam os primeiros 5 dias de uma combinação ou de decitabina endovenosa, depois alternavam e seguiam com a combinação oral. O endpoint primário, na prática, foi demonstrar a equivalência na exposição nos primeiros 5 dias da exposição e, de facto, os resultados foram bons e levou à aprovação desta combinação oral pela EMA em doentes não elegíveis para quimioterapia intensiva. Relativamente aos resultados de sobrevivência global, foi uma sobrevivência global mediana de 7,9 meses, com respostas completas de cerca de 22%, mas o que é que este ensaio, o que é que eu penso que este ensaio pode ter trazido a estes doentes? Na prática, alguma qualidade de vida, porque o facto dos doentes não terem que se dirigir tanto ao hospital para fazerem terapêutica endovenosa, portanto, e fazerem terapêutica oral em casa, diminuiu o número de idas ao hospital e, em alguns casos, conseguiu-se também alguma independência transfusional. Muito brevemente, falar um bocadinho do futuro e dos dilemas que ainda temos em mão. A avaliação do papel dos esquemas de tripletes, portanto, integrados em esqueletos, como o Azaven ou, eventualmente, a cladribina com LDAC. Já há vários ensaios com tripletes e na verdade, pode ser, esperemos que seja promissoras as respostas que estes ensaios nos possam dar. Outra questão futura, que na prática não é assim tão futura, já começa a ser atual, é a definição de estratégias de redução da dose de venetoclax, visando manter a eficácia clínica com a menor toxicidade possível, portanto, qual é o número exato de dias de venetoclax que estes doentes devem ser expostos e, por último, o stop terapêutica. Portanto, sabemos que esta terapêutica, em teoria, é até recidiva ou intolerância, não é? E pensarmos em quando é que podemos efetivamente parar esta terapêutica pós-remissão, e isto eventualmente pode incluir a utilização de doenças residuais mensuráveis para monitorização de resposta, e existe também uma investigação do papel das terapêuticas de manutenção. Em conclusão, neste grupo de doentes parecem ser necessários alguns estudos direcionados também para avaliar a aplicabilidade das escalas geriátricas em doentes hemato-oncológicos, para que possamos conseguir definir de forma criteriosa a seleção destes doentes não candidatos à quimioterapia intensiva. O tratamento com azacitidina e venetoclax levou efetivamente a uma mudança de paradigma no tratamento dos doentes mais velhos. Parece que a estratificação do risco pode prever quais é que são os doentes que efetivamente podem beneficiar mais destas estratégias terapêuticas. Infelizmente, os resultados a longo prazo continuam pobres, especialmente em determinados subgrupos de doentes.
E para isso, esta identificação destes subgrupos biológicos, talvez possa beneficiar estratégias de terapêuticas dirigidas e potenciar então estas terapêuticas-alvo, no fundo, para aumentar a eficácia, preservando a segurança e a tolerabilidade em doentes de maior risco. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay micrófono? Pero no hay micrófono, pero no hay pregunta. Olá, obrigada pela apresentação. Queria só fazer uma pergunta, que acho que é uma coisa que nós todos também nos temos vindo a debater, que é da vossa experiência, ou também daquilo que a literatura nos diz, acho que o Azaven, a certa altura, também foi uma hipótese para doentes que nós achávamos que, se calhar, não seriam assim tão unfit, mas cuja indução e a consolidação os podia danificar demais para depois levar a transplante. E pronto, e foi aqui uma opção intermédia que acho que se calhar todos tínhamos alguma esperança que pudesse resultar. Mas pelo menos a percepção que eu tenho é que depois não funciona assim tão bem. Ou seja, um doente que se calhar seria fit, sei lá, entre os 60 e os 70 anos, e que poderia chegar a transplante com melhor qualidade e com melhor performance de dados, acaba por não chegar porque a doença não responde, ou porque, às vezes, por muito má tolerância ao tratamento. Não sei qual é que é a vossa experiência, como é que têm decidido, mesmo, ou seja, nestes doentes limite, com doenças, se calhar, com um perfil biológico pior, como é que têm feito? Sim. Sim, acho que isso é uma problemática comum a todos nós. Na verdade, este esquema em doentes, por um lado em doentes fit, e aqui não estamos a falar desse setting de doentes entre os 65 e 75 anos, mas em doentes fit, eventualmente com alterações associadas à mielodisplasia, que nós sabemos a priori que vão responder mal à quimioterapia intensiva, temos optado por fazer este esquema como bridge para transplante. Relativamente a esses doentes nessa faixa etária dos 65 e 75 anos, também, ou seja, temos elegido exatamente mais pela questão da caracterização molecular da doença. O que estavas a perguntar é que há alguns, efetivamente, mesmo que a caracterização seja que nos suscite fazer o esquema azacitidina venetoclax, eles não respondem bem. Sim, ou eles próprios não toleram o tratamento, é muito tóxico. É a percepção que... Nós temos alguns doentes... Ou então o timing para o transplante, se calhar, sim, eu acho que muitas vezes é isso que acontece, é que nós aqui em Portugal temos este dilema da questão de temos poucas unidades de transplante, que estão altamente sobrecarregadas, cada vez mais as indicações para transplante aumentam, e o tempo que nós conseguimos que estes doentes tenham resposta até recidivar, se calhar... não os conseguimos em tempo útil, não é? Colocar nas unidades e que sejam transplantados rapidamente. A verdade é que conseguimos boas taxas de resposta, muitas das vezes até logo, claro, após o primeiro ciclo. Claro que existem exceções, era um bocadinho aquilo que estava a dizer há bocadinho. Às vezes a doença responde, mas depois, a partir de uma certa altura, a toxicidade é demasiado alta. E a questão da toxicidade também é importante e também tem sido falada de, não sei se vocês estão a fazer os 28 dias de venetoclax ou só os 21 dias, mas se calhar já se fala a pensar numa avaliação precoce modular ali ao 14º ou 21º dia, que se calhar no 21º dia ficamos com se o doente já tiver resposta, é menos uma semana de toxicidade que estamos a submeter este doente. E, portanto, esta questão de quanto tempo devemos fazer o venetoclax eventualmente poderá ser importante para não induzir tanta toxicidade nestes doentes e conseguir que eles tolerem melhor os ciclos. Yo quería hacer, aunque no me corresponde porque soy moderador, pero quería hacer un comentario que creo que es muy importante
la toxicidad acumulada en unos pacientes borderline y lo que habéis dicho del tiempo al trasplante. Es decir, no puedes estar dando constantemente azacitidina venetoclax a un paciente durante meses hasta que llega el trasplante, porque eso puede ser más tóxico que dar una inducción 3+7 y una consolidación con intermediate dose. Ahora sí que puede funcionar igual, menos tóxico puede ser. Y simplemente recordar que en el ensayo VIALE-A solamente se hizo un trasplante en un 2% de los pacientes que fueron protocol violation. Podia só também acrescentar que nós vamos ter agora na ASH, penso que os resultados do ensaio do Paradigm, da comparação de Aza-Ven com quimioterapia intensiva nos doentes, também nesta faixa etária, e vamos ver também o que é que isso nos vai dizer. Só um comentário rápido. Da parte da transplantação, nós temos a noção que há doentes que realmente foram dados de unfit e se calhar tinham características diferentes a quando nos chegaram a nós e que recebem os ciclos de Aza-Ven. E o que nós estamos a notar é isso, é saber quantos ciclos dar até chegar a nós, porque depois chegam com uma toxicidade hepática em que são doentes que a gente sabe que a doença, a resposta não é muito profunda e, portanto, eles precisariam um mielolativo tipo rico, um TBF, e depois ficamos na situação em que só lhe podemos dar um Flubu, que é um bocadinho como água. Ou seja, se a doença não está controlada, não é o transplante que o vai... Ou é muito difícil que seja o transplante a controlar. Portanto, ter em mente de, se realmente a estratégia para o transplante é isto, a partir do momento que se consiga menos 5% de blastos por aí, e que ele esteja toque, assim dá-nos a possibilidade de fazer um RIC, mas que seja mielolativo, e ter alguma hipótese de controlar a doença até termos o enxerto, que senão acaba por ser, perdemos o timing. Claro. Mais alguma questão? Só para também, mas chega muito breve, que eu acho que também importante era, nós andamos a falar isto há não sei quantos anos, era uniformizar critérios, não só do número de ciclos, o número de dias de venasa, o uso de fator de crescimento, que eu acho que ainda há um estigma, e desculpem eu estar a dizer isto, mas acho que ainda há um estigma em usar o fator de crescimento, mas está bem descrito na literatura, desde que RC nós devemos fazer para não, ou os ciclos não serem tão longos, as neutropenias profundas, a sepsis por neutropenia, de facto nós temos um bocadinho amargo de boca com isto, porque se dos paradigmas era não só livrar estes doentes de quimiointensiva, era também conseguir chegar a transplante, que por vezes não era possível. E o que estamos a ver, também tenho um bocadinho dessa percepção, pelo menos daquilo que vamos vendo, é que, como o Manuel estava a dizer, faz-se venasa, até não sei o quê, o doente tem uma sepsis, morre antes de chegar ao transplante. Basicamente tem sido isto que tem acontecido a muitos dos doentes, nomeadamente nesta faixa etária. E acho que uma das coisas realmente que precisa de um consenso e que já está na literatura, e penso que o Dr. Paulo Montesinos, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, juntamente com o grupo francês, estou certa, estão a fazer um protocolo em que os dias de venda é muito menor, certo? E que provavelmente isso nos vai ajudar, não sei quando é que vai haver resultados, mas é aqui uma provocação já ao Dr. Paulo Montesinos para ver se ele nos diz alguma coisa, porque os dias são substancialmente menos, verdade? No, el problema es, eso es un clinical trial, ¿vale? Es decir, no es protocolo como tal y es un ensayo clínico académico. Obviamente no está apoyado por la industria farmacéutica, algo que puede cambiar, pues disminuir por 4 la factura SAO de un fármaco, ¿no? Y veremos los resultados. Yo creo que esto hay que hacerlo o bien de forma protocolizada, es decir, yo no puedo criticar a un hospital o una unidad que decide dar solamente 7 días o 14 días o 21 o 28 días. Lo importante es que
sigan la misma estrategia con todos los pacientes, porque si no, cuando vamos a ver retrospectivamente qué ha pasado con los doentes que reciben 7 días o 21 o 28, hay un sesgo de selección muy importante, ¿no? Entonces, probablemente estamos dando 7 días, si no lo hacemos de forma homogénea, damos 7 días a los doentes que son muy frágiles, muy difícil y los resultados son peores, ¿no? Y quería decir una remarca semántica, porque el otro día teníamos una discusión con un grupo de colegas sobre lo que es un tratamiento disruptivo y lo que es un cambio de paradigma, ¿no? Y tú has nombrado como que cambia el paradigma, ¿no? Esto es una cuestión solamente semántica, ¿no? Lo de azacitina, venetoclax, realmente lo que discutimos. Yo no soy experto en semántica, pero podemos hablar de un tratamiento disruptivo cuando, por ejemplo, mejoramos la supervivencia de los pacientes. Pues azacitina, venetoclax, pues en vida real, y mañana la doctora Liana Guiar nos mostrará datos de real life, de Grupo PETEMA, pues podemos pasar de 9 meses a 11 meses de supervivencia. Pues bueno, podemos decir que esto es disruptivo, aumentar 2 meses la supervivencia de los pacientes ancianos. Puede serlo. Un cambio de paradigma creo que sería más bien, por ejemplo, lo que tuvimos con la leucemia mieloide crónica o lo que tuvimos con la leucemia promielocítica, que es que cambiamos, bueno, no me atrevería a decir con los CAR T linfoma todavía, pero podría ser, de que cambiamos totalmente la manera de tratar a los doentes y realmente ahora mismo pues seguimos teniendo más de lo mismo. Tenemos por suerte un fármaco que ha demostrado que el exceso de toxicidad se ve compensado por una mejor duración de la respuesta en un subgrupo claramente definido de pacientes, que son los NPM1, los IDH2 y poco más, ¿vale? Pero ya son un grupo importante y en estos tenemos claramente los IDH, también los IDH1 incluso podría decir, ¿vale? Pero seguimos en la misma, es decir, que para mí disruptivo sí, pero cambio de paradigma desafortunadamente todavía no. Quizá con ivosidenib, que es una terapia ALVO, tenemos 29 meses de supervivencia en pacientes en un ensayo clínico de long-term follow-up, pero eso está pendiente de confirmar en vida real. Igual nos pasa lo mismo que con venetoclax, que en vida real AZA más ivosidenib no son 29 meses, son 20 o 10 o 11 meses, no lo sabemos. Yo creo que es muy importante recopilar esa información de vida real, pero creo que ivosidenib todavía no lo tenéis, si se espera o... Sí, agora mesmo. Ahora. Obrigada. Bueno, la siguiente palestrante será la doctora Rebeca Rodríguez Veiga, que ella es de Galicia, pero trabaja en el Hospital La Fe de Valencia. Ahora es experta en banco de sangre, en aféresis, y nos va a hablar de la propuesta, las guías PETEMA que se han elaborado recientemente. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros en Lisboa. La verdad que es una ciudad estupenda y poder compartir este día con vosotros e intentar, seguir en esta cooperación que ya llevamos unos años y creo que vamos avanzando. Y me toca la revisión del último protocolo que se ha publicado, el protocolo PUPA de paciente anciano, paciente unfit. Es decir, pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva. Quería primero marcar un poco cómo está la situación de estos pacientes. Esto es datos de nuestro registro, del registro PETEMA, en cuanto a la supervivencia de pacientes mayores de 60 años. Veis que hay 2 periodos históricos, uno del 99 al 2006 y otro del 2007 al 2013. Y como veis, las 2 curvas prácticamente, es que si lo hiciéramos a propósito no serían más iguales. No habíamos mejorado en este periodo. En el estudio VILMA, que es un estudio que se hizo también en pacientes mayores de 60 años,
vemos los diferentes grupos de tratamiento y en la población más seleccionada, que es el paciente de ensayo clínico, en negro, son los pacientes que van mejor, pero el siguiente grupo que va mejor en estos pacientes de más de 60 años, veis que la N es muy alta, es el paciente que lleva quimioterapia intensiva, seguidos ya de tratamientos no intensivos o hipometilantes, que son las líneas rojas y azules, y al peor paciente es el paciente que va a recibir tratamiento soporte. Entonces, más o menos nos movemos en el momento de la publicación de estas guías sobre estos datos. El grupo PTEMAS tenía unas recomendaciones para el paciente ANFIT que se publicaron en el 2014. Se recomendaba FLUA, que era una combinación de fludarabina a bajas dosis, citarabina y GCSF, pero a la vez que salieron estas recomendaciones se hizo un ensayo clínico fase 3 en el que se proponía una aleatorización de azacitidina versus el tratamiento con FLUGA, y como veis los resultados del FLUGA fueron muy inferiores a la azacitidina y se terminó esta recomendación. En ese momento no parecía que fuera necesario sacar una guía, solamente teníamos hipometilantes, todo el mundo lo sabía utilizar y no necesitábamos una guía, pero desde el 2022 hasta 2022 y 2023 tenemos nuevas drogas disponibles para estos pacientes, paciente no candidato a quimioterapia intensiva, como es el venetoclax y ahora el ivosidenib, y parece necesario, son fármacos que tienen un manejo especial y parece ahora necesario tener un tratamiento, un protocolo que nos ayude a una toma de decisión homogénea y que además nos permita analizar los resultados. Una vez que empecemos el tratamiento, podamos analizarlos y si hiciera falta corregir algún aspecto, poder hacerlo. Además, necesitamos, yo creo, una ayuda para el manejo de todas las interacciones de estos nuevos fármacos y de la posible toxicidad. Este es el esquema general del protocolo. Lo iremos viendo parte por parte, no os agobiéis. Se basa, bueno, siempre en todos los ensayos PTEMAS, lo veis aquí, se recomienda en el grupo como veis, todavía queda mucho camino por recorrer y mucho beneficio para estos pacientes, así que si hay un ensayo clínico bien diseñado para nuestros pacientes LMA-FIT, debemos recomendar en primer lugar el ensayo clínico. Si es posible, crear centros de referencia. Cada vez el tratamiento es más complejo, hay más toxicidad y requiere una mayor experiencia del grupo, así que un centro de referencia puede facilitar mejor este tratamiento y se basa, por supuesto, en la medicina de precisión. Y para eso necesitamos una plataforma diagnóstica que sea rápida y que ofrezca resultados en tiempo y fiables para nosotros. Afortunadamente, sabéis que nos apoyamos en la Platafo. La Platafo son varios laboratorios, empezaron siendo 7 laboratorios en España. Cualquier centro PTEMA podría registrar a sus pacientes previa firma del consentimiento y enviar muestras a estos laboratorios y recibir resultados. Ahora hay además 2 laboratorios en Portugal que se han unido a la plataforma y permitirán también hacer el diagnóstico rápido para todos los pacientes. A la vez, los centros PTEMA se comprometen a reportar datos y esto nos ayuda a ir analizando y corrigiendo en el futuro y publicando, por supuesto, lo que va obteniendo el grupo. Como veis en este protocolo, en la plataforma intervienen varios puntos, está todo en verde. Lo primero es que si detectas un paciente que puede ser candidato al protocolo, debemos enviar una muestra. Esto nos permitirá tener el cribado molecular rápido y luego poder movernos en los diferentes puntos del protocolo. Habrá un segundo envío de muestras, que de momento es experimental, que tras el ciclo 4 se enviará sangre y médula ósea y eso nos servirá para ver la profundidad de las respuestas. En el futuro, pues, quizás sirva para alguna toma de decisiones, pero en este momento solamente investigacional. ¿Y a quién va dirigido estas guías? Bueno, nos hablaba ahora Sandra un poco del paciente ANFIT y cómo definirlo. Y en el protocolo nos habla de diferentes cuestiones, pero en general, basándonos en los criterios Ferrara, un paciente de más de 75 años puede ser un buen candidato, o si es más joven y tiene alguna comorbilidad importante, como que el estado basal no sea muy bueno, un ECOG de 2 o 3, pero no por causa de la leucemia, sino que el estado basal del paciente ya sea malo, que haya una comorbilidad cardíaca, pulmonar, renal o hepática relevante, que parezca que el paciente no se va a poder beneficiar de la quimioterapia intensiva o cualquier otra comorbilidad que el médico tratante considere que contraindica la quimioterapia. Se propone además una clasificación funcional de los pacientes, veis diferentes clasificaciones y con su recomendación.
El paciente vulnerable o borderline es ese paciente, bueno, hemos puesto entre 70 y 75 años, ¿no? Es esa foto del paciente, de los 3 pacientes que teníamos, ¿no? De 78 años, que son tan diferentes. Entonces, es un paciente que a priori no sabe si es fit o unfit, pero podrías considerarlo fit, que hablas con el paciente acepta recibir un tratamiento de quimioterapia intensiva porque realmente es el que tiene la más potencial curativo, y el tratamiento unfit en general no lleva curación. Y, por supuesto, tenemos en cuenta los hallazgos genéticos. Si el paciente tiene una genética muy mala, posiblemente no es la mejor recomendación, pero hay ciertas citogenéticas muy quimiosensibles que pueden maximizar el beneficio del paciente. En estos pacientes vulnerable borderline se recomienda priorizar quimioterapia estándar. Y esto está basado en un análisis pareado de la supervivencia global en pacientes de edad avanzada, 70 años, con hipometilante versus quimioterapia intensiva. Y como ves, los resultados de quimioterapia intensiva van por encima del tratamiento con hipometilante. Aparte de esto, tenemos un estudio de supervivencia global en colaboración con el grupo francés Filo, donde vemos que en pacientes mayores, 60-69, pero también en más de 70 años, los pacientes que reciben quimioterapia intensiva con midostaurin, es decir, los pacientes que tienen FLT3 positivo, van mucho mejor que los pacientes que no lo tienen. Esta curva es muy superior a la primera que os mostré de pacientes. Entonces, los pacientes con ciertas mutaciones que van a ser muy quimiosensibles podemos considerar quimioterapia intensiva, y con lo cual no entran en este protocolo, sino en el protocolo que corresponda de los que tenemos activos en PTEMA. Luego tenemos el grupo de pacientes unfit, los que van directos al protocolo. El unfit paliativo es ese paciente que creemos que nos va a beneficiar de más tratamiento, definido como condición física o funcional o psicosocial que parece que no se beneficia de ningún tratamiento. Aún así, se recomienda hacer un soporte transfusional siempre que el paciente se vaya a beneficiar, e intentar un control de la leucocitosis, generalmente con hidrea. También podemos valorar el tratamiento de ciertas complicaciones si eso prolonga la supervivencia global o mejora su calidad de vida. Y si tenéis disponible una unidad de paliativos o de domiciliaria, bueno, pues siempre está bien que nos echen una mano con estos pacientes. Fuera del paciente paliativo, en el que también se recomienda enviar muestras para la Platafo, nos ayudará también a analizarlo en el futuro, tenemos también el paciente unfit frágil. Es el paciente que creemos que no se va a beneficiar del tratamiento combinado porque no lo va a poder tolerar, pero sí podría beneficiarse de una monoterapia con hipometilante. Esto es según el criterio médico, pero en general un paciente de edad extrema, más de 85 o de 90 años, o que su estado basal no por la LMA sea muy malo, que tenga alguna comorbilidad muy limitante, que vaya a dificultar mucho el tratamiento combinado, que haya una alteración psiquiátrica o neurológica incapacitante. A veces el contexto social, tenemos pacientes que no tienen apoyo familiar y que además no pueden acudir al hospital, con lo cual podría ser también entrar dentro de este grupo, o que tenga una neoplasia activa concomitante con un pronóstico malo. También en algunos centros donde no puedan atender al paciente con la asiduidad que requeriría un tratamiento más tóxico, pues se puede considerar dar hipometilante. Y parece que hablar de hipometilante monoterapia hoy por hoy está como no está de moda, ¿no? Que está fuera de lo que toca, pero este es un estudio que no hace tanto tiempo que se publicó en el 2022 y muestra una supervivencia global de 8 meses en pacientes muy mayores. Yo creo que la mediana de edad eran 78 años y veis que hay un grupo, que son los que tienen respuesta, que tienen una supervivencia mucho mejor, hasta 22 meses los que alcanzan respuesta completa y 15 meses los que hacen una respuesta parcial. Es decir, que aún así hay un grupo de pacientes mayores que se benefician. De hecho, definen un grupo de supervivencias a largo plazo, que son los que obtienen respuesta básicamente y en general pues tienen una LMA de riesgo favorable intermedio, menos comorbilidades y mejor estado general. Pero hay un grupo de pacientes mayores, incluso muy mayores, que se van a beneficiar de hipometilante en monoterapia. Ya nos metemos de pleno en el protocolo y hablamos del paciente unfit estándar, que es aquel paciente que por su condición física y en general condición psicosocial se considera que va a poder recibir un tratamiento combinado sin problema, bien con venaza o bien con iboaza.
Aquí ya tenemos 4 grupos, vamos a ir uno por uno y el grupo, yo creo que casi es el más difícil que podemos tener, es el paciente que ya ha recibido azacitidina, generalmente por un mielodisplásico previo. A este grupo le vamos a recomendar decitabina monoterapia, citarabina bajas dosis o fluga. Es un grupo muy difícil de tratar. Está excluido de casi todos los ensayos clínicos. Pocos ensayos clínicos incluyen pacientes que hayan llevado azacitidina previa y los resultados son en general muy pobres. Esto es parte de nuestros datos. Vemos la supervivencia en pacientes que han llevado hipometilante y hipometilante con venetoclax, pero que tienen antecedentes de neoplasia. Están aquí, son las curvas azul y morada, y veis que la supervivencia a los 12 meses de los dos grupos, la supervivencia de los dos grupos es casi igual, unos son 7 meses y otros son 8 meses, y no parece que este grupo se beneficie de añadir más fármacos que ampliarían la toxicidad. Otro grupo que tenemos también diferenciado son los pacientes con mutación P53. Sandra ya nos lo ha contado anteriormente. Es un grupo que no parece beneficiarse mucho del tratamiento combinado y se recomendará hipometilante en monoterapia. Veis aquí esta curva, son pacientes tratados con venetoclax azacitidina. En azul son los pacientes sin mutación P53, pero los que tienen mutación de P53 tienen una supervivencia entre 5 y 6 meses y no parece que el venetoclax en este grupo aporte más que toxicidad. En el grupo con mutación IDH1 se va a recomendar azacitidina e ivosidenib. Ivosidenib en días continuos, 28 días y en ciclos de 28 días. Es importante que en no están excluidos los pacientes que han llevado azacitidina previa, sí que podrían entrar en este grupo si tienen la mutación IDH1. Esto está basado en los resultados del estudio Agile, que nos lo han presentado ahora mismo. Y como veis, en el seguimiento a largo plazo, la supervivencia es de 29 meses versus 8 meses, con una diferencia significativa. Veremos qué pasa ahora en vida real. De hecho, ahora mismo se está llevando a cabo un estudio fase 3, 3B, que es el estudio ALIDE. Creo que ya hay centros portugueses que están participando o van a participar. En este estudio, si tenéis algún paciente que tenga la mutación, podría recibir azaivosidenib y os recomendamos intentar remitirlo al centro de ensayo si fuera posible. Esto nos ayudará también a analizar los resultados un poco más en vida real de esta combinación. Hay unas precauciones que se incluyen en el protocolo para este tratamiento. Es un fármaco que con frecuencia produce hiperleucocitosis, sobre todo en los primeros ciclos, muchas veces con aumento de blastos, que puede parecer que es una progresión leucémica, pero no siempre es así. Es un fármaco que tarda tiempo en actuar, a veces hasta 6 ciclos. Hay que tener precaución y no retirar el fármaco rápidamente. Se debe iniciar hidroxiurea de manera precoz. Es una alteración del rango de síndrome de diferenciación, de hecho es un agente diferenciador y tenemos que vigilar a estos pacientes de manera especial. En todos los pacientes tenemos que tener en mente que puede haber síndrome de diferenciación, hay que mantener una alta sospecha. No suele ser tan llamativo como el que vemos en la leucemia promielocítica, con lo cual es un síndrome de diferenciación normalmente más difícil de identificar y hay que tener en mente que esto puede suceder para iniciar dexametasona lo antes posible. Fármaco que también puede prolongar el QT, especialmente si se combina con otros fármacos que prolongan el QT, y debemos interrumpirlo si el QTCF se incrementa más allá de 500. Debemos evitar el uso de inductores CYP3A y GP. El dabigatran está contraindicado y si tuviéramos que utilizar un inhibidor CYP3A fuerte o moderado, que nos pasa con frecuencia porque los azores lo son, debemos reducir la dosis de ivosidenib. Tiene un montón de interacciones y se recomienda consultar la ficha técnica para verificarlas. Y para el resto de pacientes lo que se recomienda es aza-venetoclax. Esto es aproximadamente el 60% de los pacientes que tendremos dentro de este protocolo. Esto está basado en los resultados del estudio Vialean, no me voy a parar a definirlos. Sabemos que en vida real los resultados no son así, sí que las respuestas, esto es una revisión sistemática que se publicó hace poco tiempo y veis que las respuestas completas son altas, pero la supervivencia global no es similar a la del Viale.
Veis aquí 10 meses, 12 meses para algunos grupos, pero en general se parece más a la dacetilina monoterapia que a la publicada en Viale. Cuando se analizó con un poco más de calma en el grupo PETEMA, vemos que el grupo de pacientes que no tienen enfermedad neoplásica, mielodisplásica o mieloproliferativo y reciben hipometilante y venetoclax son los que realmente se benefician más y obtenemos los 14 meses del estudio Vialea en comparación a hipometilante solo, donde se veían 9 meses de supervivencia. Las recomendaciones con el venetoclax son, bueno, si no lo habéis visto en la diapositiva anterior, una es que no se van a recomendar más de 21 días, pero además tendremos que hacer una citorreducción con IDREA antes de iniciar el tratamiento. Hay un ramp-up, eso lo sabéis ya todos, y se recomienda hospitalización las 2 primeras semanas para vigilar al paciente. Profilaxis con un triazol y quinolona, especialmente si hay una neutropenia grave. Aspirado de médula ósea en el día 14 con la finalidad de suspender el venetoclax si ya no se viesen blastos, y hay ajustes de venetoclax y acecitidina según las neutropenias y las trombopenias, sobre todo si el paciente ya tiene respuesta completa. Hay una serie de precauciones, sabéis que están contraindicados los inductores potentes del CYP3A, pero se permite el uso de inhibidores potentes o moderados con su ajuste de dosis si no hubiera una alternativa. Y ya finalmente en el protocolo hay una serie de medidas de soporte para todos los pacientes. Sabéis que el tratamiento de soporte es aquel tratamiento que ayuda a mejorar y a controlar los síntomas y abarca todo tipo de necesidades de los pacientes. En general, todos los pacientes deben recibir un tratamiento de soporte y esto está avalado por los estudios que aportan mejor calidad de vida y mejor pronóstico a los pacientes. En general, todos los pacientes deben recibir una hidratación adecuada, ni mucha ni poca. Si es mucha, encharcaremos al paciente. Si es poca, tenemos riesgo de que haya más lisis y más toxicidad. Se debe transfundir al paciente para conseguir un mejor control de síntomas. GCSF no hay una recomendación general, pero está claramente indicado en caso de infección grave y neutropenia postquimioterapia. Debemos utilizar antieméticos, profilaxis de lisis tumoral para todos los pacientes y tratamiento de las infecciones, así que también profilaxis en las neutropenias profundas. Esta es una curva histórica, ya hace tiempo que se publicó, pero si veis son diferentes periodos históricos y lo que os puedo decir es que en estos periodos no teníamos muchas opciones de tratamiento y la mejoría que se observa es más por el tratamiento soporte y las mejores medidas y el control de base de la enfermedad que por el propio tratamiento de la LMA. O sea que no es banal hacer un buen tratamiento soporte en los pacientes. En cuanto a la profilaxis de lisis tumoral, tenéis aquí el score que publicó Pau y que es el que se recomienda. En general, para pacientes de bajo riesgo se dará alopurinol y alto riesgo rasburicasa. También hay una recomendación de profilaxis antiinfecciosa. Los pacientes que lleven fluga deben llevar profilaxis de neumocistis y se recomiendan antifúngicos sistémicos, si puede ser que cubran hongo filamentoso en neutropenia profunda y profilaxis con quinolonas. Y profilaxis secundaria en pacientes secundaria con antivirales si el paciente ha tenido una reactivación por herpes o citomegalovirus. En cuanto a la hospitalización, no hay una recomendación muy clara. Solamente en el venetoclax acetidina se recomienda hospitalización las 2 primeras semanas y durante el ramp-up. Si no fuera posible o si el centro tiene un control muy cercano del paciente cada 48 o 72 horas, pues podría ser también una opción. Y en el FLUGA hay unas recomendaciones de hospitalización, sobre todo si el paciente tiene una enfermedad con mucha hiperleucocitosis o hay alguna coinfección o algo que impida hacer el tratamiento de manera segura de forma ambulatoria. Recordar que las complicaciones de estos pacientes deben ser tratadas. Debemos considerar hospitalizar al paciente si desarrolla una complicación grave. Esto mejorará la calidad de vida y la supervivencia del paciente. No hay que olvidarse de tratar la fiebre neutropénica con antibióticos, hemocultivos, igual que si fuera un paciente candidato a quimioterapia intensiva. Y recordar que un paciente ANFIT mayor que se deteriora y que no sabes la causa, a veces es una infección, puede ser una infección de orina y debemos tener siempre en mente este tipo de complicaciones.
Es también una población con alto riesgo de interacciones medicamentosas. En general suelen llevar una lista amplia de medicamentos, son pacientes de edad avanzada, tienen varias enfermedades y además si hay disfunción renal o hepática, el riesgo de interacciones aumenta. Así que tenemos que vigilar especialmente a este grupo. Y esta es mi chuleta de bolsillo en cuanto a las interacciones y el QT. Cuando revisas la medicación, si es posible retirar fármacos, lo mejor es retirarlos. Si no es posible y puedes cambiar algún fármaco que tenga interacciones, intenta cambiarlo. Y si no puedes cambiarlo, ajustar la dosis, si hubiera indicación de ajustarla. Tenemos las guías para esto. Si hubiera riesgo de QT prolongado, no hay que olvidarse de hacer los electros como toca. Debemos vigilar bien el perfil hepático renal, ya que si hay deterioro, el riesgo de interacciones aumenta. Intentar mantener iones en rango. Sabemos que si hay alteraciones como hipopotasemia o hipomagnesemia, el riesgo de QT prolongado es más alto. Y si el paciente ingresa, especialmente si hay una deshidratación o deterioro renal, el riesgo de interacciones es más alto y debemos repasar otra vez la lista. Y llegamos ya al final. Yo creo que como conclusiones, la primera es que la clasificación funcional del paciente es un paso crucial y que va a influir en los resultados. No es lo mismo que le demos un tratamiento soporte que le demos un tratamiento con hipometilante o que le demos azavenetoclax. Todo esto va a influir en general en el resultado del paciente. Se recomienda para eso una guía asistencial como la que os acabo de presentar. Eso nos ayudará a tomar a tomar las decisiones dentro de un marco y de una cierta homogeneidad. Es, creo que, obligatorio ya solicitar el perfil molecular con una detección rápida de mutaciones para estos pacientes, tanto al diagnóstico como en recaída. Y ya que lo solicitamos, debemos esperar a tener el resultado y esto nos permitirá valorar la opción de terapia dirigida, como es el ivosidenib para pacientes IDH1 o, si hubiera recaída, pues considerar gilteritinib si el paciente es FLT3 positivo. Y seguimos dependiendo de los ensayos para la mejora de los resultados. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Esta es una foto del equipo que estamos ahí intentando mejorar esto día a día. Questões para a doutora Rebeca? Muito obrigada. Antes de mais, doutora Rebeca. Doutora Albertina, sim. Citabina em doentes que já fizeram azacitidina, mesmo sendo uma decitabina associada a um enzima que aumenta a expressão do enzima. Não estou a... Surpreende-me a proposta de se fazer decitabina a doentes que já fizeram azacitidina. Não espero grande coisa disso. Bueno, es un cambio de hipometilante. Es que en este grupo de pacientes, como os decía, no hay muchas opciones. Se propone como cambio de hipometilante. En algunos pacientes puedes tener una buena una respuesta, una cierta respuesta. Es un tratamiento que se puede dar de manera ambulatoria, 5 días. Es una opción más para este grupo de pacientes y si lo hacemos dentro de un protocolo también nos permitirá analizar los datos y ver qué sucede en el futuro, si realmente aportamos algo o no a estos pacientes. Tenho alguma dúvida, atendendo a que a decitabina no passado, em doentes que já não respondiam à azacitidina, tem uma taxa de respostas inferior a 20%. É por isso que fico um bocadinho surpreendida, mas obviamente não tenho experiência com decitabina oral associada ao enzima. No fundo é um bocadinho que fazer quando fazemos a fludarabina associada à citarabina, aumenta um pouco a potência, mas não é muito mais que isso. Fica assim um bocadinho, de resto tudo, é um protocolo muito bem desenhado, essa parte aí é que me deixa um pouco preocupada. Porque eu digo-lhe porque é que me preocupa, porque temos muitos doentes do meu serviço assim, é um serviço que tem muita mielodisplasia, tem muitos doentes que vêm dos hipometilantes e, portanto, é um problema que tenho na realidade e gostava de propostas un pouco más aliciantes. Sí, nosotros también tenemos muchos pacientes de este grupo y realmente es una población muy difícil de tratar y hemos visto en algunos pacientes, sobre todo los que han llevado poco tratamiento previo, ciertas respuestas, pero es cierto que el paciente que ha llevado ya 20 ciclos de azacitidina previa es un paciente que va a responder mal, yo creo que a prácticamente todas las terapias que le puedas proponer. Mesmo assim, não sei, nós o que estamos a fazer, ou fazemos FLAG, ou fazemos associação com venetoclax. Claro que os resultados não são.
nada de especial. Portanto, vocês esperam aqui um bocadinho melhor do que associar o venetoclax. Yo creo que una lección muy importante es que siempre tenemos que mirar las mutaciones, ahora siempre, porque ese doente con una IDH1 o con un IDH2 o con un NPM1, aunque haya recibido azacitidina previamente para su síndrome mielodisplásico o leucemia mielomonocítica crónica, creo que sí que se puede beneficiar, por ejemplo, de ivosidenib o de venetoclax. Entonces, siempre es algo que tenemos que mirar al diagnóstico de la leucemia, siempre. Obrigado, Rebeca. Tu mostraste dados que doente 70 mais poderiam beneficiar de tratamento intensivo com inibidor FLT3 versus Azaven. Sim? Era do ensaio era quimioterapia, quimioterapia sin inhibidor y quimioterapia con inhibidor. Comparação, ok. Doente borderline, 70 anos, 70 e FLT3 positivo. Como é que vocês abordam esse doente? E depois, da mesma forma, e são poucos, doente core binding factor. Qual é que é a estratégia ideal naquela idade borderline? En nuestro centro, si no hay una contraindicación para estos pacientes, intentamos, sobre todo para el paciente FLT3, intentamos dar quimioterapia intensiva con midostaurin. O si es ITD, incluso con quizartinib, que es lo que nos está proponiendo el protocolo ahora mismo. Sobre todo porque son pacientes que van muy mal. El paciente FLT3 va mal con venaza, va a ver malos resultados en general. Son pacientes que enseguida se ponen hiperleucocitósicos y generalmente no van bien. Si no hay una contraindicación, intentamos darles, explicando siempre al paciente y teniéndolo en cuenta, si el paciente asume el riesgo, yo creo que es una buena opción. Y lo mismo para el core binding factor. Son pacientes que van a ser muy sensibles a quimioterapia, paciente que puedes tener curado con tratamientos, ni siquiera no necesitan trasplante. Si el paciente va a poder tolerar el tratamiento con cierta tranquilidad y el paciente acepta riesgo, nosotros proponemos quimioterapia intensiva para este grupo. Si tiene ya 85 años, no, pero si está en ese límite de edad, creo que tenemos que tenerlo en mente. E no PTM vocês têm análise de serão muito poucos doentes core binding factor tratados com Azaven, quais são as curvas? Têm ideia uma vez que o VIALIA não tinha estes doentes incluídos no ensaio? No sé si tenemos datos. A Eliana vai mostrar esses dados, não é? Son de vida real, sí. Sí, los datos que muestra mañana Eliana son datos que hemos visto hoy, o sea, de hoy. O sea, que a mañana hay que esperar. Pero sí que tenemos, también hay que esperar, hay una comunicación al ASH Meeting de un estudio colaborativo internacional de estudio de venasa con core binding factor, que se presentarán, de Christoph Rollig, es bueno, no sé si es el primero o último autor, lo presentarán en ASH. ¿Vale? Ya os digo que parecen mejores nuestros resultados que los del grupo internacional, lo cual hace dudar de los resultados. ¿Más alguna cuestión? Yo tengo una pregunta respecto a la profilaxis antifúngica, con las implicaciones que tiene, ¿no? de toxicidad por el antifúngico y de interacción medicamentosa con venetoclax o con ivosidenib, ¿vale? E incluso con la prolongación del QT cuando hablamos de ivosidenib, que puede ser un problema. ¿Cuál crees tú que tiene que ser la aproximación general, ¿vale? Por un lado, en los pacientes que reciben venetoclax, yo diría que igual si quieres matizar en función de la dosis que reciben de venetoclax o de otros factores, o de la fase terapéutica en la que se encuentren, y luego los que reciben ivosidenib. Un poquito cuál es
no recuerdo si en las recomendaciones PETEMA pone algo, pero ¿tú qué harías? Bueno, en las guías lo deja un poco libre. No hay una recomendación de si hay neutropenia profunda, valorar profilaxis con azol, pero no hay una recomendación así exacta. ¿Y tú qué harías? ¿Tú qué haces? Bueno, en el paciente con neutropenia profunda duradera, les ponemos normalmente azul y hacemos ajuste de dosis. Pero el paciente que hace neutropenias pequeñas entre ciclos, no les estamos poniendo azul, aunque tú sí que les pones. Tú les pones en todos los ciclos. PAU, el esquema de PAU es que siempre que empieza un ciclo con AZA venetoclax, les pone el azul, reduce la dosis de venetoclax y luego, si el paciente no hace neutropenia, retira y hace un esquema de venetoclax reducido por azul. No hacen neutropenia. Y no porque hacen le pongo neutropenia. 7 días solo de... Pero tiene riesgo de hacer... Entonces tengo que poner el boriconazol. Pero eso es el esquema PAU. Nosotros, en general, si el paciente no hace unas neutropenias, hace neutropenias cortitas, los tenemos sin profilaxis. Pero solo no tengo un paciente, solo tengo uno, no tengo más. También tenemos que decir que en nuestro hospital estamos haciendo venetoclax 7 días por cuestiones de toxicidad y empezamos haciendo venetoclax 7 días y con eso, en general, aunque los pacientes hacen neutropenia, no suelen ser muy largas, son neutropenias cortas y nos permite manejarlos sin azul. ¿Y con ivosidenib? Y con ivosidenib, pues normalmente hace menos citopenias, pero cuando hace lo mismo, el mismo sistema, si hiciera una neutropenia profunda o duradera, hay que considerar azul. Es cierto que hacen menos citopenias y no lo necesitas tanto. ¿Y por los esteroides, los corticoides del differentiation syndrome? ¿Cuándo iniciarlos? No, si crees que tiene una implicación un paciente que estás poniendo dexametasona 10 miligramos cada 12 horas por sospecha o por... ¿Tienes que ponerle un triazol o no? Bueno, hay que considerarlo. Depende un poco la duración del tratamiento. Si la sospecha es alta y vas a mantener el esteroide tiempo, yo creo que conviene utilizarlo. Son pacientes, algunos de ellos, especialmente los de AZA-IVO, o algunos son muy frágiles. Entonces hay que considerar hacer profilaxis en este grupo de pacientes. Em relação à antibioterapia, eu vou já dizer, nós não fazemos. Fazem algum tipo de profilaxia, sim ou não? Está previsto fazerem? Quinolona, por exemplo, como estaba a falar há bocadinho. Sí, nosotros hacemos, cuando empiezan, les ponemos quinolona y antifúngico. Si después entran en remisión y desaparece la neutropenia, les retiramos la profilaxis. Okay. Mas fazem, por princípio fazem. Sí. Okay. Ciclo 1 sí. Ciclo 1 sí. Alguém mais faz aqui que quinolonas de profilaxia? Nós nem é pela taxa de resistências, é exatamente porque nunca chegamos a um consenso. Acho que nunca ninguém chegou a um consenso se devia fazer ou não profilaxia nestes doentes com quinolonas, mas, como diz o Paulo Montesinos, nós estamos abertos. Eu gostava de saber qual era a vossa experiência. A nossa é que não fazemos, efetivamente. Não sei, a vossa experiência é muito favorável neste aspecto, Paulo? No, es totalmente desfavorable. Obrigada. Fico más Tenemos tranquila. muchos problemas de infecciones con y sin profilaxis, me imagino. Pero, de alguna manera, sí que sabemos que una neutropenia profunda, y esto podemos hablar de a partir de los 14 días fundamentalmente, que sería lo parecido a un esquema de quimioterapia intensiva o un azavenetoclax de 28 o 21 días, esos pacientes... creo que tenemos suficientes pruebas de que una quinolona puede evitar una sepsis por gram negativo. Es verdad que a largo plazo pues se crean resistencias, pero también se crean resistencias con los antibióticos que le pones cuando hace la sepsis. O sea que... Mas é que nós também não fazemos na quimioterapia intensiva profilaxia com quinolona. Não fazemos. Portanto, não sei se... Sí, pero el doente está internado y si tiene fiebre se le pone rápidamente un antibiótico de amplio espectro. Entonces, igual con estos pacientes que intentas manejar de forma ambulatoria,
Pero bueno, seguramente si creo que 50-50 hacemos y non facemos profilaxis, o sea que probablemente poden ser igual a hacer ou non facer. Só aqui fazer uma provocação. Já lhe passo a palavra. Quem é que quer falar? Desculpa. No, ninguna escala. Se habla bastante, se discute, la discusión eterna que tenemos siempre de cuál es el paciente unfit y cómo clasificarlo. En el protocolo pues hay unas directrices y si dispones de una escala geriátrica o dispones de un equipo geriátrico que te evalúe el paciente, estupendo, pero en la mayoría de los centros nosotros no tenemos, por ejemplo. Y entonces serán unos criterios basados en Ferrara, que es lo que utiliza la mayoría de los ensayos y que era lo que os mostré como líneas generales, pero en general es el médico el que finalmente decide si el paciente... Sí. ECOG scale, que al final es visual scale. Deixe-me só, até se calhar também, para o Dr. Paulo Matosinhos, para a doutora Rebeca, nas conclusões, acho que foi nas conclusões, disse que realmente, e mesmo nas curvas, e quando mostrou por várias décadas, dá a ideia que nestes doentes que nós melhoramos foi o tratamento de suporte e sintomático. Estamos exatamente assim, Dr. Paulo Matosinhos? Sim? ¿Qué? ¿Es para mí la pregunta? Para os dois. Ah, vale. No he entendido bien, ¿puedes repetir? Que acho que foi no último slide, no slide das conclusões e no slide que também tem as curvas por décadas de tratamento, e que acho que é mais ou menos isto que diz. O que melhoramos foi o tratamento de suporte e sintomático. De resto, estamos mais ou menos igual como há não sei quantas décadas atrás. Eu estou-lhes a dizer aos dois que isto é uma provocação, se querem comentar ou, a ver, ou se estamos mesmo assim. Presenta, bueno, lo voy a presentar yo porque no va el first author, pero presentamos ahora en ASH los datos de 19.000 pacientes o 18.000 pacientes de registro, donde sí que analizamos por décadas. Y sí que en el paciente FIT hay una mejoría desde el año 2017 aquí y lo mismo en paciente unfit, ¿vale? Es decir, que cuando vemos esta imagen de todas las nuevas terapias que tenemos, normalmente empezamos en 2017, ¿no? Con diferentes opciones terapéuticas, probablemente es una combinación de todo, ¿no? De la primera línea, de la recaída, de la mejora del trasplante, todo. Entonces, hay un impacto de la... Yo creo que ahora sí que hay un impacto de las nuevas terapias en la supervivencia de los pacientes. Ahora sí. Aún es poco, pero sí. Y hace falta 18.000 pacientes para mostrarlo. Estoy de acuerdo, pero nosotros que tenemos muchos ensayos clínicos, en algunos ensayos clínicos que a los pacientes les ha ido relativamente bien, luego estaban con placebo. Y lo que les ha ido relativamente bien es el soporte que les habíamos dado. Y les dábamos un soporte muy intenso a los pacientes, ingresos, controles. Entonces, tratarse en una unidad de referencia donde te hacen mucho control y donde te hacen un tratamiento de soporte mejora la calidad de vida y la supervivencia. Yo no tengo dudas de ese punto. Sí. Se não há mais questões... sim? Não. Então fechamos. Muito obrigada. Vemo-nos amanhã às 9h30 aqui, certo? E agora às 6h30 há o transfer para quem quiser ir à visita e ao jantar.